La juventud veracruzana es la fuerza de la transformación para la difusión de este nuevo modelo de justicia laboral. Para ello, este centro está comprometido en darles a conocer sus derechos laborales, al ser un sector de la población de relevante trascendencia, ya que son quienes pasarán a formar parte del mundo laboral asumiendo el rol de patrones o trabajadores. En ese sentido, se capacitaron a las y los estudiantes de las siguientes instituciones educativas: al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica sede Jalapa, a los tecnológicos superiores ubicados en los municipios de Martínez de la Torre, Misantla, Zongolica, Perote, Coatzacoalcos y Acayucan, a la comunidad estudiantil de la Universidad Veracruzana. La siguiente ponencia está a cargo del juez José Luis Soto Miranda. Él es juez adscrito al primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla de Báez, del Poder Judicial del Estado de México. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, maestro en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho, es doctorando en Derecho Laboral en el Instituto de Posgrado en Derecho, el cual se encuentra pendiente en la obtención del grado. Cuenta también con una especialidad en Derecho Laboral, con un diplomado en Derechos Humanos impartido por la Universidad Iberoamericana, así también con un diplomado en Derechos Humanos impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Otro diplomado también en Derecho Electoral impartido por la Universidad Panamericana. Dentro del Poder Judicial de la Federación recibió los cursos a destacar: curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, curso para actuarios del Poder Judicial de la Federación, es miembro además de numerario de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Dentro de su experiencia profesional, inició laborando en el despacho Sánchez y Flores Asociados y dentro del Poder Judicial de la Federación durante más de 7 años se desempeñó en órganos jurisdiccionales como el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado también en materia administrativa del Segundo Circuito. Por otra parte, dentro del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ocupó los cargos de secretario de Estudio y Cuenta de Magistrado, coordinador de asesores del magistrado presidente del tribunal, magistrado representante del gobierno federal de la primera sala y magistrado presidente de la primera sala. Actualmente se desempeña como juez laboral adscrito al primer Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de México en la región Tlalnepantla. Nos viene a presentar en esta tarde el procedimiento ordinario laboral de los conflictos individuales. Adelante. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por la invitación al Centro de Conciliación de Veracruz, al Gobierno del Estado. Gracias por invitarnos a este bello estado. Reciban desde luego un cordial saludo del presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi, de igual manera del consejero Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Bueno, pues el día de hoy, como ya lo dijeron, vengo a platicarles un tema del nuevo procedimiento laboral ordinario en materia individual, para lo cual, pues bueno, traigo una presentación donde puse en suma los artículos correspondientes que nos explica el procedimiento laboral individual. No obstante lo anterior, pues a efecto de no hacerlo pesado, voy a platicarlo. Vaya, 50 minutos es un tiempo corto para poder explicar todo ese procedimiento, dado que, pues como saben, actualmente, pues ya pasa a manos del Poder Judicial, tanto federal como local, y las audiencias son presididas por el juez, donde hay una audiencia preliminar y una audiencia de juicio, como veremos más adelante. Y bueno, pues con este corto tiempo trataré de explicar ese recorrido en el procedimiento ordinario individual. Adelante con la siguiente lámina, por favor. Bien, pues como ya todos ustedes saben, pues
nos dice la reforma laboral que previo a ir a los tribunales laborales se debe de agotar pues una instancia conciliatoria prejudicial obligatoria. Y bueno, ¿qué va a pasar en ese sentido si es que las partes llegan a un centro de conciliación y pues no pudieron llegar a un arreglo? Por la razón que ustedes gusten y manden, ya sea pues porque a lo mejor realmente tenían pues intereses diferentes, a lo mejor no pudieron citar al patrón, en fin, la cantidad de situaciones que se pueden realizar, se va a expedir esa constancia de no conciliación. Ya una vez que se haya agotado tal situación, entonces sí se deberá promover una demanda ante el tribunal laboral específico. Bien, previo a iniciar, a ver cómo es ahora este procedimiento, vamos a recordar cómo era anteriormente de manera muy sencilla. Pues recordarán que bueno, todavía existen las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje. Anteriormente pues se presentaba una demanda, se señalaba una fecha para una audiencia de conciliación donde se citaban a las partes. De no existir algún arreglo, se señalaba una audiencia de demanda y excepciones donde nuevamente instaban a las partes a realizar alguna conciliación. De no ser el caso, se ratificaba la demanda o se hacía alguna aclaración, se emplazaba a la parte demandada, se daba vista a la parte actora para que realizara su réplica a efecto de objetar pruebas y hacer manifestaciones. Posteriormente daba vista a la parte demandada a efecto de que realizara contrarréplica, de igual manera en su caso realizara objeciones y presentar algunas pruebas. Hecho lo anterior, se señalaba una audiencia de admisión, de ofrecimiento de admisión y desahogo de pruebas, donde se dividían en varias audiencias y obviamente se ofrecían, se admitían y las pruebas que necesitaban una preparación especial se iban desarrollando, pero por funcionarios de las juntas que ocupan el cargo de secretario de acuerdos o secretarios de audiencias. Hecho lo anterior, se cerraba la fase de instrucción y se remitía dicho juicio a un servidor público que le denominan en el argot de las juntas un dictaminador o un secretario proyectista, y a su vez pues proponía a la integración de la junta un dictamen o un proyecto. Si estaba de acuerdo ya con las modificaciones correspondientes, lo firmaba la integración de la junta y se le elevaba la categoría de laudo. Bueno, ¿y qué era un laudo? Pues laudo, si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que es una opinión emitida por un árbitro. Como antecedente, pues hace como 100 años, pues existía una informalidad donde cuando una parte, en una relación de trabajo tenían un conflicto, se sometían de manera voluntaria el patrón con el trabajador ante un tercero ajeno y si emitía una opinión, se sometían de manera voluntaria a esa opinión. De tal manera que fue creciendo que hasta 1935-40 la Suprema Corte ya le empezó a reconocer que los laudos emitidos por las juntas o por ese árbitro sí tienen obligación de hacer valer sus resoluciones. A raíz de la reforma laboral, pues bueno, ya sabemos que ya no existe el laudo, ya se le da la denominación correcta porque tiene las mismas características que una sentencia, ¿no? Y bueno, como les dije, ya pasa a Poder Judicial a cargo de tribunales laborales, que bueno, también en algunos lados les denominan juzgados. Ya tengo mi constancia de no conciliación. ¿Cómo se va a iniciar el procedimiento? Con la siguiente, por favor. Bueno, ya vamos a iniciar nuestro procedimiento, pero bueno, ya habíamos dicho que existe una constancia de no conciliación. ¿Es forzoso exhibir esa constancia de no conciliación? Bueno, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 685 ter, nos dice que cuando existan supuestos como discriminación en el empleo por embarazo, por sexo, por razones de sexo, condiciones sociales, trata laboral, trabajo infantil, entre otras, podrán exceptuar esa instancia conciliatoria. Ahora bien, ¿qué criterio tienen los tribunales en general? ¿Bastará con que diga, sabes que fui discriminado porque soy moreno? ¿Bastará con que se diga eso para que se aceptúe la instancia conciliatoria? Bueno, también la propia ley nos dice que para que se actualice esa situación bastará o debe de existir los indicios razonables que generen la sospecha para que el tribunal
lo pueda tener por aceptado, es decir, pues alguna prueba que se relacione, ¿no? A propósito de eso, Poder Judicial de la Federación ya nos ha dicho en algunas sentencias, incluso salió una tesis, que tratándose de mujeres embarazadas, por poner un ejemplo, si no ofrecen alguna prueba, el tribunal debe de requerir a la parte actora para ver que presente un indicio de que existe ese embarazo y de igual manera debe de investigar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Criterio creo que se debe de compartir también cuando una persona señale que se encuentre con alguna enfermedad. Por poner un ejemplo, y tocamos madera, como con cáncer, ¿no? Si una persona, si bien el legislador no señaló ahí alguna enfermedad, creo que la intención del legislador es exceptuar de esa instancia conciliatoria a los grupos vulnerables. Entonces, a discreción del juzgador, pues cuando se encuentra en una situación así, pues debe de prevenir si es que no exhibió alguna sospecha o algún indicio para verificar que en efecto tenga esa enfermedad o incluso requerir al Instituto Mexicano del Seguro Social. Adelante, por favor. Bien, nos dice que el procedimiento ordinario se va a iniciar con la presentación de una demanda, la cual deberá formularse por escrito y contener una firma autógrafa. Nos dice la ley también que durante la fase escrita, es decir, el procedimiento se va a dividir en una fase escrita y una fase oral. Durante la fase escrita, el tribunal, que el tribunal se refiere al juez, se puede auxiliar de un secretario instructor. El secretario instructor, desaparecen ya los secretarios de acuerdos de audiencias, ahora quieren el nombre de secretarios instructores. Este secretario instructor, yo le digo así, es un juez chiquito, la verdad, porque le da a la ley las facultades para que hasta antes de la audiencia preliminar, pueda realizar los acuerdos correspondientes de trámite. Es decir, nos dice la propia ley, admitir o prevenir la demanda, ordenar notificaciones, vistas, traslados, admitir la contestación de demanda, admitir cualquier escrito durante la fase escrita, dictar las providencias cautelares, que para no meter mucho ese tema, las providencias cautelares, entre otras, por ponerles un ejemplo, nos dice la ley que cuando una persona, hablando de la mujer embarazada, dice que requiere como una providencia cautelar a efecto de que no se le dé de baja al Instituto Mexicano del Seguro Social, el secretario instructor va a ser el que va a apoyar al juez a efecto de dictar esa medida y que no la den de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ojo, aquí dice las demás que el juez ordene. Vaya, estamos hablando que se puede auxiliar el tribunal de un secretario instructor hasta antes de la audiencia preliminar. Ahora bien, en la práctica, ¿qué veníamos haciendo? Bueno, pues se le delegaba ya con la cantidad de trabajo que hay, se le delega esas facultades al secretario instructor, ¿no? ¿Y qué pasaba con el secretario instructor? De repente, pues a lo mejor a su juicio, pues no se exigía la constancia de no conciliación, no había una excepción correspondiente y pues arrenaba el archivo del expediente. Empezaron a promover juicios de amparos directos y entonces viene la pregunta: ¿el secretario instructor tendrá facultades para poder desechar una demanda, inadmitir o dar por concluida una demanda? ¿No? Adelante, por favor. Es decir, ¿tiene facultades para dar por concluido un juicio y declararse incompetente? Adelante. Adelante, por favor. A propósito de eso, Poder Judicial actualmente, pues ya como ya estamos todas las etapas en el país, pues ya diversos circuitos de Poder Judicial Federal han determinado en su mayoría que el secretario instructor carece de facultades para poder inadmitir o dar por concluido un juicio, porque señalan en suma el argumento de los tribunales colegiados de que esa facultad debe ser exclusiva del juez, que si bien la ley dice que las demás que ordene el juez, por la relevancia del acuerdo de desechar una demanda o de inadmitir un asunto, debe de ser un estudio del juez, porque si el juez va a resolver sobre la resolución de incidentes, resolución de recursos, admisión o desechamiento de pruebas, ese acuerdo se homologa a una importancia que debe de ver el juez y que por lo tanto el secretario no tiene facultades. Pero ¿qué creen? Que también pues hay tribunales colegiados que opinan diferente, ¿no? Entonces, ahorita se encuentran varias
varios criterios en contradicción de tesis, ahora contradicción de criterios, esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva para saber si el secretario tiene o no facultades. Por lo pronto, pues yo les recomiendo a los compañeros que se encuentran en tribunales laborales, como ha sido la mayoría de los tribunales colegiados, pues que el secretario no haga esos acuerdos de inadmisión. Adelante, por favor. Cito aquí otra jurisprudencia donde habla lo contrario, ¿no? Y dicen el criterio de otros tribunales colegiados. Dice que el secretario instructor, bueno, aquí habla de la competencia, que sí se puede declarar incompetente, pero hacen referencia a la fracción F del artículo 871, donde señala las demás que el juez ordene, ¿no? Dije, no, el secretario sí tiene facultades. La intención del legislador fue ahorrarle trabajo al juez para que él pueda estar en sus audiencias y dictando sentencias. Pero bueno, vamos a esperar qué resuelve el Poder Judicial de la Federación. Adelante, por favor. Bueno, entonces, el juez se va a poder apoyar de un secretario instructor. Ahora, ¿qué pasa si el secretario instructor, por señalar un ejemplo, considera que fue extemporánea la contestación de demanda, no se le fue y no llamó como un tercero interesado en el juicio? Pues ya se tendrán que ir al amparo. Bueno, no, la ley contempla que en contra de los actos del secretario instructor se debe de interponer un recurso de reconsideración, el cual va a ser resuelto por el juez en la audiencia preliminar. Adelante. Ahora, en la práctica, al principio, cuando iniciamos, venían las interrogantes, ¿no? A ver, ¿qué pasa? La ley dice que el recurso se debe de resolver en la audiencia preliminar y que se debe de interponer. ¿Y qué pasa si se presentaba antes de la audiencia preliminar? Es decir, yo lo presenté durante la fase escrita. Bueno, a título personal considero que no debe ser motivo para desecharse, se debe de admitir, dar vista a la contraparte y reservarse su resolución hasta la audiencia preliminar. Ahora también pasaba la siguiente interrogante: ¿qué ocurría si se interpone un recurso que tiene por objeto combatir el desechamiento de una demanda por el secretario instructor? Pues si se desechó la demanda y refiere la ley que se va a resolver en la audiencia preliminar, pues no va a haber audiencia preliminar, vamos a abrir una audiencia para resolver el recurso. Bueno, ya también Poder Judicial de la Federación nos ha dicho que como pone fin a un juicio, pues lo que procede ahí es el juicio de amparo directo, no usted tiene que agotar ese recurso. Ahora también venía la interrogante: ¿y qué pasa si los acuerdos los firme el juez? ¿Se puede interponer un recurso de reconsideración contra los acuerdos que firme el juez? Pues bueno, no podría interponerse un recurso, ya que la ley de manera categórica señala que es contra los actos del secretario instructor, y el juez no podría resolverlo si él emite el acuerdo, porque sería juez y parte, ¿no? Entonces, pues no podría ser. En su caso sería amparo, juicio de amparo. Habrá que ver qué determina Poder Judicial. A título personal considero que sería el amparo directo, hasta donde se tendría que resolver esa situación de una violación procesal en su caso. Adelante, por favor. Bueno, pues ya que se presenta la demanda, se debe de reunir con ciertos requisitos, pues entre otros que venga firmada, poner el tribunal al que se va a promover la demanda, nombre del actor, domicilio, nombre del demandado, domicilio del demandado, poner las prestaciones, los hechos y, ojo, principalmente, adelante por favor, principalmente como anexos nos dice la ley, adelante, nos dice la ley que se debe de anexar la constancia de no conciliación, y también las pruebas deben de adjuntarse al escrito inicial de demanda. Mucho ojo ahí con lo de las pruebas y de la constancia de no conciliación. ¿Por qué hablo de lo de las pruebas? Vamos a ver ahorita más adelante, pero luego no exhiben las pruebas completas desde el escrito inicial de demanda. Voy a poner un ejemplo. Yo quiero demandar a Patito S.A.D.C.B. y ofrezco actor, pues la prueba confesional, ofrezco la instrumental de actuaciones, una confesional para hechos propios y hasta ahí, ¿no? Pues porque me confío que la carga probatoria para acreditar un despido, pues desde el patrón, pero resulta que da contestación a la demanda del patrón y niega la relación de trabajo. Y muy chistoso, porque en la constancia de no conciliación se desprende que sí negociaron, ¿no? Pero ya en el tribunal pues lo desconocen: no, yo ni te conozco, ¿no? Entonces, las pruebas se deben de exhibir en el escrito inicial de demanda.
me voy a adelantar tantito. Con la contestación una vez que está la contestación, se tiene que dar vista al trabajador para que formule su réplica y ahí puede objetar las pruebas y exhibir aún todavía pruebas, pero estas pruebas tienen que ser siempre y cuando sean sobre hechos que no tenía conocimiento al momento de presentar su demanda, que sean pruebas para objetar las de su contraria. ¿Cuál sería el ejemplo? Pues una prueba pericial. Si me exhiben una renuncia, pues voy a ofrecer una prueba pericial para objetar dicho escrito de renuncia. Para objetar a los testigos, ¿no? Oye, quiere un informe del IMSS porque él dice que son sus trabajadores, esos testigos, y no es cierto, no son sus trabajadores. O bien, pruebas supervenientes, ¿no? Como, ¿qué podría ser una prueba superveniente? Oye, solicité por transparencia a un ministerio público que me diera copia de una investigación, una carpeta de investigación, porque dicen que ese día que me despidieron, esa persona se encontraba realizando una denuncia en dicha agencia, ¿no? Entonces, hasta este momento me están exhibiendo esas copias certificadas de la unidad de transparencia. Esos serían los ejemplos. Entonces, en el escrito de réplica, ya que se dan cuenta que le negaron la relación de trabajo, pero espérate, mira, te exhibo, como me está negando la relación de trabajo, te voy a exhibir una credencial, te exhibo recibos de pago, testimoniales, mi contrato, y pues, ¿qué va a pasar? Ya no es el momento procesal oportuno para que se le admitan las pruebas y el juez se las va a desechar en la audiencia preliminar. Lo más seguro es que así sea. Entonces hay que tener mucho cuidado, y lo mismo pasa con el demandado, lo mismo pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado de hacer bien la estrategia jurídica y de ofrecer las pruebas correspondientes, ya sea desde el escrito inicial y en la contestación de demanda. Adelante, por favor. A ver, ¿y qué pasa si no se agota la instancia conciliatoria, ya sea por un demandado o alguno de los demandados? Es decir, pues yo demando a Patito SADCB y también demando a Puerquito SADCB y a Juanito y a Lupita, pero solamente agoté la instancia conciliatoria por Patito SADCB. Llega al tribunal laboral, el secretario instructor lo va a advertir. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, pues inicialmente hubo varios criterios. Unos tribunales decíamos que se tenía que reservar, es decir, sobre la continuación del juicio, sobre esa persona moral que sí se agotó la instancia conciliatoria, y ordenar la remisión al centro de conciliación respecto de los que no se agotó. Vaya, previamente de haber prevenido al trabajador en el término de 3 días y decirle, oye, no agotaste la instancia conciliatoria de estos 3, exhíbeme la constancia, en el sentido que si no lo haces, te voy a remitir el asunto al centro de conciliación, ¿no? Otros tribunales, no voy a decir cuáles, digo, no es exhibir, no sé si sea correcto o no su determinación, pero señalaban, ¿sabes qué? Pues aquí no podemos dividir la continencia de la causa, son los mismos hechos, los mismos demandados. No me exhibiste, me exhibiste de 1 y no de 3, ¿sabes qué? Pues no se tiene por admitida tu demanda y se remite al centro de conciliación. Bueno, a propósito de eso, pues ya también Poder Judicial ha emitido criterios donde señala, ¿no?, que se debe de reservar la admisión de la demanda, no se debe de desechar y se debe prevenir al actor. Si no la exhibe, porque no la votó, pues se va a ordenar al centro de conciliación para que se agote dicha instancia conciliatoria, teniendo contacto, desde luego, un seguimiento en los acuerdos para verificar si se concilió en el centro o bien, pues para que remitan la constancia de no conciliación. Ahora, ¿qué pasaba si no se agota por o la parte, si nada más es una parte y no se agotó? Pues también Poder Judicial actualmente, si bien no hay un criterio al respecto en tesis o jurisprudencia, pero actualmente también ya nos está diciendo, oye, espérate, no puedes archivarlo ni inadmitirlo, reserva y ordénalo al centro de conciliación. Que considero que es algo justo, ¿no? Digo, para que no porque hacer lo contrario, pues prescribiría la acción a la parte actora, pues para poder seguir continuando con su juicio, ¿no? Entonces, basta con la presentación de la demanda para que se interrumpa la prescripción y ya que se vaya a agotar al centro correspondiente su conciliación. Adelante, por favor. Bueno, entonces, ya que se presenta la demanda, dentro de 24 horas se va a turnar al tribunal laboral correspondiente. Va a emitir el acuerdo correspondiente de admisión en el término de 3 días. ¿Por qué de 3 días? Cuando la ley se contempla
que las demás promociones se van a acordar en 2 días, en 48 horas. Bueno, yo considero que son 3 días porque también nos dice la propia ley que debemos de revisar toda la demanda, que venga la constancia de no conciliación, que no vengan cuestiones contradictorias o a lo mejor que vienen incongruencias o no viene bien relatados los hechos, las prestaciones, por poner un ejemplo, que siga la parte actora. Le mando horas extras. Oye, pero no me estás diciendo cuántas horas extras son. No me estás diciendo qué días trabajaste, de qué hora a qué hora, ¿no? Te prevengo para que en el término de 3 días me digas qué horas extras vas a demandar, por qué días y de qué hora a qué hora, ¿no? O bien no señalan la fecha de su despido o existe una contradicción, tal vez por redacción ahí del abogado o el propio actor, la persona que haya ayudado a la redacción. Luego es muy común que empiezan a redactar y se desprende a lo mejor que se dice despedido el 10 de octubre de 2020 y más adelante señala que fue el 10 de octubre de 2021, ¿no? Entonces también esa es una situación que el juez o el tribunal debe verificar, efecto de prevenir y se regulariza esa situación. Se le da 3 días, si no lo hace, en la parte actora nos dice la ley que deberá subsanarlo el tribunal con lo que hay en el expediente. Entonces, si hay situación para subsanarlo, ahí se podrá subsanar pues más adelante, pero si no hay alguna otra cuestión, bueno, ya podría causarle un perjuicio como lo de las horas extras, ¿no? Si se le previno al actor para que dijera cuántas horas extras había trabajado al día y no contestó, pues posiblemente si no hay elementos en el expediente, lo más seguro es que pueda absolverse de esa prestación. Ahora bien, nos dice también la ley que una vez presentada la demanda, el tribunal le asignará un buzón electrónico a las partes dándole el número de usuario y clave de acceso o contraseña. Fíjense qué maravilla. O sea, mis compañeros jueces que están aquí no me dejarán mentir, pero lo que hemos advertido al principio, pues había un cierto temor con la tecnología, ¿no? De las notificaciones, expediente electrónico, iban a los tribunales a formarse, ¿no? Para pedir los expedientes, para irse a notificar. Al día de hoy les puedo señalar que un 80%, yo creo que de las partes, señalan el buzón electrónico para oír y recibir notificaciones, ¿no? Ya no tienen que pararse en los tribunales laborales, incluso pues con el expediente electrónico que tenemos en nosotros, el expediente electrónico, también ellos piden su acceso al expediente electrónico desde su casa, pueden consultar el expediente electrónico, ¿no? Entonces, qué maravilla, no tienen que pararse en los tribunales, salvo para las audiencias, ¿no? Pueden presentar en línea también sus promociones, y bueno, y el uso de la tecnología. Hace un momento pues me encontraba yo en una audiencia de manera virtual, o sea, vean cómo la tecnología nos permite continuar para que los juicios pues no se dilaten, y lo mismo va a pasar con el desahogo de pruebas, ahorita lo vamos a ver, con ese uso de las tecnologías. Adelante. Adelante, por favor, eso ya lo vimos de subsanar irregularidades. También adelante, por favor. Bueno, nos dice la ley que para la ampliación de la demanda solamente se va a poder hacer siempre y cuando en la contestación se hagan valer hechos novedosos. Es decir, a lo mejor en la contestación de demanda refiere el patrón, yo no lo corrí, siempre le pagué todos sus salarios, incluso hasta el fondo, hasta una caja de ahorro. Y a lo mejor eso el actor pues no sabía o no lo demandó. Bueno, ahí podría ampliar su demanda para decir, oye, también demando la devolución o el pago correspondiente al fondo o la caja de ahorro. Adelante. Bien, luego nos dice la ley que dentro de los 5 días que se admita la demanda, se va a emplazar a la parte demandada, donde en un término de 15 días, nos va a contestar la demanda, donde de igual manera, pues tiene que hacer valer sus excepciones, defensas, contestaciones a los hechos, y sobre todo exhibir las pruebas correspondientes, ¿no? También deben exhibir todas las pruebas en la contestación de demanda. De igual manera nos dice la ley que pues en la misma contestación puede reconvenir a la parte actora. ¿Qué es eso de reconvenir? ¿A poco se puede, como coloquialmente dicen, contrademandar? Pues sí existen, no es tan común, pero sí existe que luego a lo mejor hubo un préstamo, o se le otorgó una prestación de un vehículo, una computadora,
y lo demandan y como reconvención señalan, sí, pero yo te demando que me pagues ese préstamo que te hice porque pues tú dejaste de ir y ya no me pagaste ese préstamo, ¿no? O ya no devolviste ese vehículo o esa computadora. Sí existe también la reconvención, de manera muy excepcional. Y desde luego, para la parte demandada deben de exhibir y comprobar el documento que acredite la personalidad. Es común también que a lo mejor luego las empresas pues no tengan en orden ahí sus documentos de instrumentos notariales, o a lo mejor tienen exhibido el original en otro juicio, o a lo mejor pues lo tiene el contador y ya se les venció el término, nos exhiben una copia, lo más seguro es de que no se le pueda tener por reconocida la personalidad, ¿no? Entonces es importante tener ahí en orden los documentos. Adelante, por favor. Bueno, una vez que se contesta la demanda, se va a dar vista a la parte actora para que ésta realice su réplica en el término de 8 días, como les indiqué, va a objetar las pruebas presentadas por el patrón y va a hacer manifestaciones. Ahora, ¿qué pasa si se tiene por no contestada la demanda al patrón? Porque la presentó de manera extemporánea, porque no le dio seguimiento, porque el instrumento notarial que presentó pues, no era el idóneo, lo exhibió en copia simple. La ley contempla una situación de exhibir pruebas en contrario, es decir, el patrón todavía tiene posibilidad, hasta antes de la audiencia preliminar, de poder exhibir las pruebas para defenderse siempre y cuando es para demostrar que no era su trabajador o que él no era el patrón, que no existió el despido que refiere el actor, o bien que los hechos que narra el trabajador no son ciertos. Entonces, pues realmente es una oportunidad que le dan a la parte demandada para que se pueda defender hasta antes de la audiencia preliminar. Pero ojo, a título personal, considero que no basta de que, me la tuviste por no presentada, entonces te vuelvo a exhibir la misma demanda como prueba, la contestación de demanda como pruebas en contrario o las pruebas que exhibí. No. O sea, creo que la ley nos dice de manera tajante que se debe de relacionar cada prueba que va a exhibir para acreditar uno de los supuestos que señala. Si no, el juez pues estaría supliendo tal vez al demandado la exhibición de dichas pruebas y creo que no sería lo correcto. Bien, con esa réplica se le dará vista a la parte demandada en el término de 5 días. Promoverá su contrarréplica, también objetando las pruebas que en su caso haya señalado la parte actora en la réplica, hará objeciones y con esa contrarréplica se le va a dar una vista a la parte actora para que en el término de 3 días en su caso haga manifestaciones en cuanto a la contrarréplica. Entonces, de un recorrido muy rápido, se presenta la demanda, se emplaza, se contesta la demanda, se da vista para la réplica, se da vista para la contrarréplica y en su caso una vista de la contrarréplica. Adelante, por favor, si pueden adelantarle como 3 láminas, por favor. Bien. Ya una vez que se haya transcurrido, esa es la fase escrita, hasta donde el secretario instructor puede participar. Ya una vez que participa hasta ahí el secretario instructor, de ser el caso, se cierra la instrucción y dice la ley que en el término de 10 días siguientes se señalará fecha para la audiencia preliminar. Ahora bien, hay un artículo que nos dice el 720, adelante por favor, de la Ley Federal del Trabajo. Adelante, por favor. Otra más, adelante. Gracias. Que nos dice cómo van a ser las generalidades de las audiencias, ¿no? Pues ya no, vamos a pasar a la etapa con el juez de la audiencia. Bueno, de manera general, las audiencias pues deben de ser presididas por los jueces. Si no está el juez, va a ser nula la audiencia. Entonces van a llegar las partes a la audiencia, se va a apoyar el juez de un secretario y el secretario va a ayudar al juez a iniciar la videograbación, va a señalar los datos generales del expediente a celebrar, la fecha y hora, tomará protesta haciéndoles sabedores de las penas en que pueden incurrir las partes, es decir, separan las partes, todos los que vayan a participar les piden que estire su brazo derecho, les hacen sabedores de las penas en que pueden incurrir, toman protesta y inmediatamente ya va el juez. El juez debe de presidir el debate. Desde luego es muy importante que el juez vaya explicando la dinámica de cómo se va a llevar la audiencia, incluso también
puede poner el juez medidas disciplinarias como una amonestación, una multa o la expulsión de la sala, de ser el caso, si advierte ahí la indisciplina. Desde luego, pues ahí debe de ser, existir mucha tolerancia y saber cuándo se imponer una medida de sanción o no. Y nos dice también ese artículo que una vez que se termine la audiencia, se va a realizar un acta donde de manera muy sencilla se va, no es una copia de todo lo que pasó, no, pues, imagínense una transcripción de todo, no, de manera muy sucinta se van a poner las cuestiones que suscitaron en la audiencia preliminar y la audiencia, bueno, en cada una de las audiencias que se levanten, ¿no? En la audiencia preliminar, ahorita vemos las etapas a título personal, yo creo que ahí lo importante es señalar qué pruebas se admitieron, cuáles se prepararon y cuáles se desecharon. Y en la audiencia de juicio, donde se van a desahogar las pruebas, basta con que se señale nada más que se desahogaron cada una de las pruebas sin hacer la transcripción correspondiente. Se le debe levantar un acta. Adelante, por favor, si me ayuda con dos adelante. Oh, ahí está bien, una atrás. Ahora, la audiencia preliminar nos dice la ley en el artículo 873E que esta audiencia se va a tratar de 5 etapas. Nos dice depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes, establecer hechos no controvertidos, admitir o desechar las pruebas de las partes, citar para audiencia de juicio y resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del secretario instructor. Nos dice eso ese artículo, pero realmente en la práctica pues no lo hacemos así. Imagínense, hasta el último viene a resolver el recurso de reconsideración. Es decir, a lo mejor se tuvo por no contestada una demanda porque el secretario consideró que era extemporánea y resulta que existe en tiempo, entonces vamos a admitir pruebas y tener hechos no controvertidos y hasta el último le vamos a decir, ¿qué crees? Si tiene razón, parte demandado, si estaba en tiempo, entonces pues se regresa. Entonces, por cuestión práctica no es así. Además, la propia ley, en el diverso artículo, si me ayuda con dos más adelante, por favor, nos explica cómo van a ser el desarrollo de la audiencia preliminar, pero tampoco nos da la luz correspondiente para verificar que así sea el orden de dicha audiencia. Nos dice, adelante dos láminas, por favor, nos dice el artículo siguiente que se va a resolver cuestiones sobre la legitimación y excepciones dilatorias, que se va a ver los hechos no controvertidos, admitir, y se va a señalar fecha para la audiencia de juicio. Y ya no nos dice nada del recurso de reconsideración y nos mete ahí a estudiar cuestiones relativas a la legitimación procesal, cuando a título personal creo que eso ya quedó pues visto en la fase escrita, ¿no? No obstante, pues cómo se combate la legitimación o la personalidad mediante un incidente, ¿no? Entonces, un diverso artículo nos dice, 763 bis, que los incidentes se van a resolver también en la audiencia preliminar. Entonces, pues es un armado de diversos artículos para poder ordenar nuestra audiencia preliminar y las etapas correspondientes. Si me ayuda con dos láminas, por favor. Bueno, ahorita continuamos con eso, para poder elaborar las etapas de una manera adecuada para que por cuestión de técnica se pueda elaborar, ¿no? Es decir, por cuestión de técnica, pues yo considero que los incidentes se deben de resolver en primer lugar. ¿Qué pasaría si me promueven un incidente de falta de competencia o de acumulación? ¿Para qué voy a conocer de lo demás si a lo mejor realmente no soy competente, ¿no? Entonces, primero resolveríamos esa situación. Habrá que ver en alguna situación especial que sea el recurso de reconsideración. Pero bueno, en la práctica lo que hacemos es resolver el incidente, excepciones procesales, recurso de reconsideración, hechos no controvertidos, admisión de pruebas y señalar fecha para la audiencia de juicio. Ahora bien, ¿qué pasa con la conciliación en sede judicial? ¿También hay conciliación en sede judicial? ¿Nada más se queda en la etapa del centro de conciliación? Pues les debo de decir que en conflictos individuales, yo creo que más del 50% de los asuntos se concilian en sede judicial. ¿Cómo hacemos esa conciliación? Sí, pues puede ser de manera voluntaria de las partes, que digan, ¿sabes qué? Pues si ya no quiero tener un juicio, ya llego con una propuesta y a lo mejor el tribunal no debe de participar. Bueno, pues hacen un convenio, nos dice el artículo 33,
que todos los convenios deben ser ratificados ante el centro o tribunal según corresponda. Pero nos habla también de la conciliación en sede judicial la ley, nos dice el 685 que el proceso laboral debe de ser predominantemente oral y conciliatorio. El 774 bis, en cualquier estado del procedimiento las partes podrán, mediante conciliación, celebrar un convenio que ponga fin al juicio. Y el 873K nos dice que el juez en todo momento debe fomentar la conciliación como la vía privilegiada de la solución del conflicto. Entonces, el juez puede conciliar en sede judicial, ¿no? Hace ya, cuando empezaba esto en la academia, referían que el juez no puede conciliar, que porque sería juez y parte, que cómo le van a decir, ya él va a prejuzgar sobre el asunto. Bueno, pues el juez no va a participar como juez, va a participar como un conciliador, ¿no? Donde va a hacer una propuesta, donde va a usar las técnicas de la conciliación. En la práctica, ¿cómo funciona la conciliación en sede judicial? Bueno, ya sea por cuestión de cada tribunal, pues que durante la fase escrita pueda señalar una fecha para pláticas conciliatorias. Puede ser también que, lo más común es que cuando se señala una fecha de audiencia, se les cita a las partes para que lleguen con 30 minutos de anticipación. Realmente en la práctica el secretario instructor que auxilia al juez es el primero que sale a platicar con ellos. Si las partes acceden a hacer pláticas conciliatorias, el secretario pues nos ayuda, o el juez participa, ¿no? Realizando pláticas conciliatorias. El día de ayer me tocó llevar una audiencia donde advertí que las partes pues tenían interés de conciliar, pero cambiaron de abogados y demás, que ya no traían los números que habían hecho en el centro de conciliación. Me senté con ellos, con mi secretario instructor, desde luego apagadas las cámaras, hicimos cuentas, se hizo una propuesta, ambas partes ahí estuvieron de acuerdo, saqué a una de las partes, platiqué con ellos, saqué a otra de las partes, platiqué con ellos, y se logró el objetivo de la conciliación. El juez también concilia, el tribunal también concilia. Habrá unos tribunales que soliciten el auxilio de los funcionarios conciliadores, ¿no? Digo, en mi tribunal tenemos a una cuadra el centro de conciliación. En algún inicio solicitábamos el auxilio de algún conciliador para las audiencias, pero realmente en la práctica, pues si ya conociste el juez y el secretario del asunto, ya lo admitiste, ya contestaron, ya sabes de qué se trata, pues creo que si la ley nos faculta, pues creo que es más práctico que lo realice el propio tribunal. Digo, es válido a lo mejor algún tribunal que tenga ahí un funcionario conciliador, desde luego sería lo ideal, ¿no? Pero pues no sé si luego las distancias lo permitan. ¿Por qué se concilia? Pues a lo mejor como está el procedimiento actualmente, que se presentan las pruebas y en la demanda y contestación, y ya en la audiencia preliminar, a lo mejor ya vieron qué pruebas se van a admitir, cuáles se van a desechar. A lo mejor las partes ya van a saber pues para dónde posiblemente puede dictarse una sentencia, y es por eso que se llega a conciliar, ¿no? También se llega a conciliar en la audiencia de juicio. Pero sí, les comento, yo creo que ha de ser de manera general, más del 50% de los asuntos en materia individual se resuelven por conciliación en sede judicial. Bueno, y finalmente nos dice la ley que después de 20 días, una vez que se señaló fecha para la audiencia preliminar, se va a señalar audiencia de juicio en el término de 20 días. En esa audiencia de juicio, si me ayuda adelante con otra lámina, por favor. Gracias. Nos dice que en esa audiencia de juicio se va a dividir en 3 etapas. Se van a desahogar las pruebas que se ordenaron en la audiencia preliminar, como la prueba confesional, una prueba pericial, prueba testimonial, un cotejo, una inspección, donde va a ser por conducto del juez. En la audiencia lo va a hacer el juez. El juez va a explicar la dinámica. Por ponerles un ejemplo de una prueba confesional, pues se va a sentar al confesante, el juez le va a hacer los apercibimientos correspondientes, se van a realizar las preguntas, y aquí ya es un interrogatorio directo, ya no son posiciones, ya se pueden preguntar todo lo que tengan relación con los hechos controvertidos, preguntas abiertas. El juez puede preguntar, ¿no? Luego creo que a veces las preguntas que hace el juez son las que en algunas de las ocasiones pues te llegan a ver o lograr llegar a la verdad, ¿no? Y de igual manera con la prueba testimonial se hace separación de testigos para que no tengan comunicación entre sí, se va pasando cada uno. Y hay algo muy
que yo le aplaudo esa reforma. El artículo 785 nos dice que cuando una persona no pueda comparecer a juicio para desahogar una confesión o una prueba testimonial, que lo más común es un testigo, puede justificarse siempre y cuando se exhiba un comprobante bajo protesta de decir verdad, el certificado médico, y que indique el domicilio donde se encuentra esa persona. Y el juez, en la proactividad que tiene, hará lo posible para que se desahogue esa prueba testimonial. Entonces, ya realmente con eso, pues evitamos que las audiencias se difieran. Porque, ¿qué llega a pasar? Oiga, señor juez, fíjese que no pudo venir mi testigo porque se encuentra incapacitado por COVID. Ah, claro que sí. Oiga, a ver, ¿le puede marcar, por favor? Para ver si nos puede atender por videollamada. Se le marca. Oiga, ¿cómo está? Bien, ¿cómo se siente? Podrá atender el desahogo de una prueba testimonial. Si se siente bien por videollamada, tiene una computadora a la vista. Sí, la tengo. Eso permite que de manera remota se le mande una liga y en la sala de audiencias pues se identifique y se lleve la prueba testimonial. Pero también pasa que que nos señalan un domicilio que según donde está reposando y mandamos al notificador y pues no se encuentra en ese domicilio, pues se le decreta la deserción de la prueba, ¿no? O también en una ocasión citaron a un doctor para ratificar un documento, no pudo ir, entonces le marcaron para ver si podía atenderla, supuestamente porque también estaba enfermo el doctor, le marcaron para ver si podía llevar el desahogo de esa prueba testimonial, y el doctor prende la videograbación en su celular, y el certificado decía que estaba incapacitado en Acapulco por COVID, el domicilio, y pues estaba en una cirugía, muy molesto el doctor. Ay, es que no me avisan, voy a entrar a una cirugía. Ya le pregunto, oye, ¿usted es el doctor tal? Sí, yo soy. A ver, parte demandada bajo protesta, sí, ¿verdad? Señalan a la persona que está en la videograbación, que es el médico que van a ofrecer. Sí, doctor, muchas gracias, continúe con su cirugía, ya no es necesaria su intervención. Desde luego se le decretó la deserción de la prueba. La abogada estaba súper asustadísima, la del demandado, porque dice, chin, me van a denunciar, le van a quitar la cédula, y era el doctor que era su primo. Total, que terminó conciliándola, pobre abogada, la verdad, hasta fue llorando, que porque iba a poner de su bolsa. Pues sí sentí feo, pero le dije, abogada, pues es que ¿para qué miente? Le digo, pues ya poco a poco se está, y lo digo de manera muy respetuosa, poco a poco se está haciendo un litigio más limpio en la materia laboral, ¿no? Digo, la verdad, como se estaba acostumbrado, lo digo con el debido respeto, se está esto haciendo que sea un litigio más puro en cuanto a llegar a la verdad. Y bien, ya una vez desahogadas las pruebas, se va a certificar que no hay pruebas pendientes por desahogar, se va a dar vista a las partes para que rindan sus alegatos, y finalmente se va a dictar sentencia en la audiencia, o dice la ley en el término de 5 días. Sinceramente, dictar una sentencia en la audiencia es complicado. ¿Por qué? Pues porque ojalá fuera nada más como condenar a alguna de las partes, ¿no? Pero pues, no obstante que está el juez ahí, pues sí es necesario a título personal, pues poder ver las videograbaciones, poder investigar, poder hacer cuantificaciones, ¿no? Entonces, si damos un receso, no obstante de ya llevar un proyecto preelaborado, si damos un receso de 1 hora, 2 horas, creo que es muy presionado. Tienes a las partes ahí nada más esperándote a ver si ya les dijiste 2 horas y ya van 2:30, y pues tú estás ahí en friega haciendo cuantificaciones, horas extras. Hay mucho margen de error que puedes tener para ese dictado de sentencia. Creo yo que las sentencias o los asuntos que no sean tan complejos, que nieguen la relación de trabajo, alguno de un juicio especial, o que sean pocas prestaciones, ese sí se puede prestar para poder dictar la sentencia. De lo contrario, pues creo que por cumplir con los requisitos de ley, hay muchas posibilidades de que se pueda incurrir en un error y seguramente bueno, amparo va a haber, ¿no? Pero seguramente el amparo va a estar súper concedido. Entonces, yo la verdad, pues, creo que sí lo recomendable cuando es un juicio con varias pruebas, pues remitirse al término de 5 días para su dictado de la sentencia. Bueno, pues creo que ya me excedí del tiempo, efecto de respetar el tiempo del Congreso y de mis compañeros. Con esto concluyo, les agradezco mucho la invitación, espero no haberlos aburrido. Sí. Gracias al juez José Luis Soto Miranda
Reiteramos, nos vino a exponer en esta tarde el procedimiento ordinario laboral de los conflictos individuales. Muchas gracias, muy amable. Vamos a abrir sesión para 2 preguntas. Por aquí ya vi que levantaron primero la mano. Hasta allá arriba, mire. Allá arriba, para tomarlos en cuenta todos. El señor de Guayabera Blanca también. 2 preguntas. Adelante. Bueno, felicidades por su exposición, bastante clara. Y Gracias. lo de la conciliación, perfecto. Gracias. Hay un comentario que se hizo en un chat, no fue aquí, obviamente. En caso de un convenio, ¿se acuerda la terminación de la relación laboral? Se conviene en pagar al trabajador en tal fecha la cantidad, no se presenta el trabajador, el patrón va y tiene una pena convencional si no paga. Entonces dice, vengo a depositar el cheque porque no vino el trabajador. No le reciben el cheque, le dicen, llévalo al tribunal, al juzgado, y allá deposítalo. ¿Es correcto? Estamos hablando que el convenio se hizo en el centro de En conciliación. el centro de conciliación y no le reciben el cheque. Él quiere suspender el pago de la pena convencional, de los salarios por el tiempo que dure sin cubrir la cantidad. El trabajador no se presentó. Obvio no puede volver a demandar porque no tiene la constancia de no conciliación, pero podría pedir otra cita. ¿Y qué pasa con el patrón? Pues a título personal considero que debería ser el centro el que debería, en caso de señalarle otra fecha de pago, ¿no? Ya en caso de incumplimiento, pues el trabajador, pues como sea, no está cumpliendo al convenio, a lo mejor ahí sí ya debería pasar al tribunal laboral por el incumplimiento del convenio y en su caso, pues ya exhibir tal vez ese cheque o ese cantidad ya con el tribunal laboral, pero tal vez con la justificación de que hay un incumplimiento del convenio, ¿no? Pero sí creo que en primer lugar debe el centro pues señalar nuevamente una fecha y no nada más decirle que pues ya, Sí, ya no porque no hay apercibimiento para el trabajador que no se haya presentado, ¿no? Claro. Entonces, el centro yo considero que también debería darle una constancia al patrón, en la segunda cita, como usted sugiere, de que no se presentó el trabajador, para que así tenga base para hacer el depósito del cheque ante el tribunal, si no el tribunal, ¿cómo se lo va a recibir? Sí, y además yo creo que si sí exhibió el patrón la obligación, pues ahí ya con eso ya no le deben de correr la pena, la penalización, ¿no? Porque Así pues es. ya no, él sí está cumpliendo con la obligación, ya por causas ajenas a él, pues no ha comparecido el trabajador. Digo, y habrá ser algo muy raro, ¿no? A lo mejor pues no, el abogado ya no le avisó al trabajador o no supo el trabajador, no lo pudieron notificar, pero sí sería yo creo ahí excesivo que se le siguiera al patrón cuantificando ahí la penalización. Gracias. Con gusto, ojalá haya respondido ahí la duda. Adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Soy tardes. abogado litigante de la ciudad de Papantla, Veracruz. Tengo una pregunta y una inquietud. Como usted dice, en el procedimiento ordinario puede surgir la conciliación. Al interrogar usted a las partes, usted conoce más del asunto antes de llegar al juicio. Por alguna razón, no llegan a la conciliación y se van a la etapa de juicio. Ya tiene información el juzgador, ya tiene información, ya puede prejuzgar o ya está. ¿Se tiene que excusar o alguna de las partes puede pedir que se excuse el juez para que siga conociendo para efectos de alguna nulidad a futuro? Mire, muy buena pregunta. A propósito, esa era la inquietud que en algún foro académico surgió y lo comentábamos, ¿no? Oye, es que ya vas a prejuzgar. Pues la ley permite que el juez pueda conciliar, Sí, es ¿no? correcto. Entonces es un juez conciliador, es decir, si yo voy a conciliar, es algo raro, ¿no? Realmente es una fantasía, permítanme la expresión. Me voy a quitar la toga y me voy a sentar como conciliador, ¿no? Está negando la relación de trabajo y le van a decir, bueno, mira, yo nada más tengo 10,000, 15,000, ¿no? Obviamente, pues si le está ofreciendo dinero, pues es porque... Y a veces hasta cínicamente enfrente del juez, sí, pero pues es que tú te fuiste y que el camión que te llevaste y no sé qué, ta. Y resulta que pues terminan peleados y por más ya no quisieron conciliar. Sí. Y pues el juez, no obstante que ya escuchó, ¿no? Que sí se fue, que no se fue, que sí me fui, pero porque tú no me pagaste y que sí se llevó el camión, pues tiene que volver a la realidad del juicio, ¿no? Entonces yo creo que ahí el juez pues no puede prejuzgar, más bien ahí ya te vuelves a poner la toga
y con la objetividad que tiene el juez, pues tienes que resolver conforme a las pruebas, ¿no? Y haciendo preguntas, vas a hacer preguntas en la confesional, en las testimoniales y demás, pero pues con lo que hay en el expediente. Yo creo que es una línea muy delgada, donde el juez no puede extralimitarse y hacer preguntas en la confesional o en la sentencia, decir, no, pero en la conciliación, ustedes dijeron que no, sería una nulidad de la sentencia, ¿no? Entonces, yo creo que el juez, insisto, es un juez conciliador, se quita la toga para sentarse como conciliador, y pues lo que digan las partes ahí con la cámara apagada, pues lo van a decir. Si no concilian, pues el juez debe de volver a llevar el asunto conforme a las pruebas que fueron ofrecidas, ¿no? Pero fíjese, en la etapa de juicio, el abogado puede hacer mención de lo que se platicó allá y va a estar grabado. Entonces, para efectos del juicio de amparo después, hacerlo valer, pues puede anularse actuaciones. Normalmente las conciliaciones se hacen con la cámara apagada, digo, ya será cuestión de cada juez. Sí, es correcto. Hay veces que en la audiencia hay algunos compañeros jueces, yo lo hacía al inicio, creo que ya no es práctico porque se lleva más tiempo, le dices a las partes que si quieren suspender la audiencia para realizar pláticas conciliatorias. Si es así, se suspende la videograbación y se realizan pláticas conciliatorias. No obstante, si existiera alguna conciliación con la audiencia abierta, grabándose la audiencia y está abierta la audiencia, yo creo que pues eso no puede ser parte de materia como una confesión expresa, ¿no? Sería materia de una conciliación, ¿no? Sí. Sería algo muy interesante ver el criterio del Poder Judicial. Sería algo muy correcto. interesante. Pero yo creo que, y me atrevo a decir que casi todas las conciliaciones pues se decreta un receso para que platiquen las partes. Y por más de que digan a lo mejor, oye, es que tú hace ratito dijiste, pasa muy seguido con las trabajadoras del hogar, desafortunadamente, ¿no? Que niegan la relación de trabajo. Entonces pasa muy seguido que se da un receso o piden realizar pláticas conciliatorias y ahí sí dicen, sí, pero es que tú te fuiste, que el otro, y bueno, te doy 20 y ya regresamos al expediente o al juicio, pues otra vez la desconocen, ¿no? Y si llegan a decir, oye, pero pues ¿cómo yo te voy a demandar? ¿Cómo dices que no me conoces y yo te voy a demandar y hasta hace rato me ofreciste 20,000 pesos? Pues sí, pero pues eso es materia de conciliación. El juez o el juzgador no puede resolver con cuestiones que no sean ajenas a las pruebas que fueron ofrecidas, ¿no? Yo creo que no se podría tomar en consideración, es a título personal, en caso de que hiciera una conciliación con la audiencia abierta. Sí, sería interesante ver los criterios, los precedentes que vayan sucediendo. Muy interesante, la verdad es que sería muy interesante si lo toman como confesión expresa o si dicen que no se puede tomar en consideración porque es parte de la conciliación, que yo lo tendría de manera análoga. Ya ve que hay un artículo de los que hablan en la conciliación prejudicial, que todas las cuestiones que se hagan valer durante la conciliación no se pueden tomar en consideración por alguna otra autoridad ni en sede judicial. Yo lo tomaría como un caso análogo, ese artículo aplicado ya en el desahogo de una audiencia. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Bien, pues muchas gracias nuevamente. Gracias nuevamente al juez José Luis Soto Miranda, muy amable por esta ponencia que nos vino a presentar en esta tarde. Por supuesto, ahora se va a realizar la entrega de un reconocimiento por la destacada participación de nuestro amigo juez José Luis Soto Miranda. Entrega el reconocimiento la maestra Diana Arostegui Carballo, directora del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, y un obsequio representativo de nuestro estado, que es el café. De parte de todos los que integramos el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, le agradecemos su excelente participación y agradecemos pues todos los comentarios, todo lo que usted ha aprendido, la experiencia, y recordemos que este es un nuevo procedimiento. Todo se está creando, los precedentes los estamos poniendo hoy y que serán la base para pues todos los juicios procedentes el día de mañana. Así que muchísimas gracias y lo esperamos de nueva cuenta en Veracruz. Muchas gracias. Mucho gusto.